El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó el 49% de aprobación. Es el nivel más alto desde que inició su administración, y esto resulta interesante porque este sondeo se da en el contexto del inicio de las elecciones allá en Estados Unidos para elegir al presidente de una de las potencias mundiales. El país norteamericano pues inicia ya con las primarias para ir definiendo a los candidatos a la presidencia estadounidense. Estaremos hablando quizá de la reelección de Donald Trump. Eso va a estar muy interesante de conocer. Quédate para que sepas todos los detalles. Antes de comenzar con la información, te invito a que conozcas nuestro canal La Política en México. Ahí te enterarás de todo lo que está ocurriendo en la práctica política, en el ejercicio del gobierno en territorio mexicano. ¿Qué está pasando con la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Todos los pormenores de lo que ocurre en la vida política y en el gobierno en México. Ojalá te puedas suscribir y también le puedas dar en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Vamos directo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Comienzan las elecciones en este país norteamericano y en este contexto se da a conocer este sondeo que resulta muy interesante. Donald Trump, el presidente estadounidense, alcanzó el 49% de su aprobación en Estados Unidos. Es el nivel, se considera más alto desde que comenzó su mandato. De acuerdo con datos de Gallup, el apoyo al presidente estadounidense aumentó tanto en el Partido Republicano como entre los votantes que se describen a sí mismos como independientes. Casi la mitad de los votantes estadounidenses aprueba el desempeño de Donald Trump como presidente. Esto según el sondeo que se da a conocer, lo que representa pues el nivel más positivo desde que asumió el cargo. Hay que referir que el índice de aprobación de Trump alcanzó 49% en la última encuesta sobre la percepción de los estadounidenses hacia su presidente, ya que su apoyo aumentó tanto dentro del Partido Republicano como entre los votantes que se describen a sí mismos como independientes. El máximo nivel del mandato se conoce cuando el Senado se prepara para posiblemente absolverlo ya de ese juicio político que el Partido Demócrata pues ha insistido y que muchos lo han visualizado dentro de este contexto preelectoral, que era una forma pues también de estar haciendo política. Los republicanos tienen mayoría ahí en el Senado y tal parece que Donald Trump pues saldrá muy victorioso de pues ese juicio político que Nancy Pelosi, la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, pues se empecinó a empujar hacia adelante. Alrededor del 50% de los votantes registrados dijeron que desaprueban el desempeño de Trump. El presidente goza del apoyo del 94% de los republicanos y 42% de los independientes. Se trata del mayor nivel de apoyo del que ha gozado dentro de su partido e iguala el nivel de apoyo más alto entre los independientes. Pero la aprobación de Donald Trump entre los demócratas cayó a solo 7%, lo que genera una diferencia de opinión de 87 puntos porcentuales entre los miembros de los dos partidos políticos predominantes en Estados Unidos. La división partidista más amplia que Gallup haya registrado para un presidente. Eso se da a conocer a través de su página web y que rescata el diario El Financiero aquí en México. Trump ha acumulado una serie de logros tanto en su país como en el extranjero desde el año nuevo, incluida la estrategia que llevaron a cabo allá en Irán y que acabó con la vida de un importante general iraní. El gobierno de Estados Unidos consideraba pues que era un peligro para la seguridad del planeta. También ha ayudado la firma del llamado acuerdo comercial de fase 1 con China, lo que le pone ahí un stand-by, pues una pausa a esa guerra comercial que tenía con el gigante asiático. Y desde luego la aprobación del Congreso de su revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues también le dieron puntos muy favorables al presidente estadounidense.
Pero vale la pena conocer un poco esto de las elecciones en Estados Unidos 2020. Empieza con problemas técnicos en el caucus de Ohio, desatan el caos en la carrera demócrata. Este lunes se debía conocer cuáles de los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata arrancaban con mejores expectativas. Sin embargo, hubo un problema. En el caucus, que es una especie de asambleas ciudadanas de ese estado, que es el inicio oficial de la carrera de esta fuerza política por disputarle la Casa Blanca a Donald Trump, se reportaron inconsistencias en cuanto al reporte de resultados y por eso no fueron anunciados después de la medianoche. Tras horas de espera, el Partido Demócrata reconoció aquel inconveniente en un comunicado en el que señala, sin embargo, que lo sucedido no se debe a una intrusión en el sistema o a la acción de algún hacker. 11 precandidatos competían para cantar victoria en el primer evento electoral de la larga campaña primaria que debe culminar en junio próximo con la elección del miembro del partido que intentará convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos el 3 de noviembre. Un caucus es una serie de suerte de asamblea popular en la que aquellas personas registradas como votantes de un partido determinado se reúnen para elegir al candidato. En la mayor parte de los estados los precandidatos deberán medirse en elecciones primarias, pero en 4 de ellos, Ohio, Nevada, Dakota del Norte y Wyoming, el proceso para escoger se realiza a través de estas asambleas populares, caucus. Para resultar nominado como candidato presidencial del Partido Demócrata, cualquier aspirante debe ser capaz de obtener el apoyo de 1.991 delegados durante la convención nacional que se realiza tras el proceso de primarias. El evento de este lunes pasado en Ohio solamente aporta 41 delegados para esa elección, una cantidad visiblemente pequeña, sobre todo si se compara con los 415 que salen de California. Sin embargo, es un medidor importante del apoyo que tienen los precandidatos en el inicio de la carrera electoral, mucho más si se toma en cuenta que 7 de los últimos 9 candidatos presidenciales del Partido Demócrata empezaron ganando en ese estado del centro del país. Y vaya, antes de la medianoche y ante el suspenso por los resultados del caucus, la mayoría de los aspirantes aprovecharon el tiempo para hablar ante sus seguidores, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Pete Buttigieg. Fueron algunos de los que tomaron los micrófonos y lograron cobertura de los medios estadounidenses que intentaban averiguar qué es lo que pasaba. Con el paso de las horas, los mismos precandidatos comenzaron a exigir respuestas. Uno de ellos fue el ex vicepresidente Biden. Uno de los favoritos cuestionó la demora y exigió explicaciones ante los defectos considerables con el sistema. Periodistas de la BBC presentes en Ohio informaron, citando fuentes del Partido Demócrata, que uno de los problemas estaba relacionado con una app diseñada para reportar los resultados de las diferentes asambleas ciudadanas a lo largo del estado. Donald Trump tampoco desaprovechó la oportunidad ante el inconveniente de sus competidores. Sería natural para las personas dudar de la imparcialidad del proceso, y estas son las personas que quieren administrar todo nuestro sistema de atención médica, lo dijo el presidente de Estados Unidos. Y bueno, hay algo que vale la pena entender en este arranque de las elecciones de Estados Unidos. Estos elementos sustanciales, 10 claves para entender la carrera hacia la Casa Blanca que arrancó ya este lunes. Aunque pueda parecer que Estados Unidos está en campaña electoral desde hace meses, se puede decir que la carrera hacia la Casa Blanca empezó en serio este 3 de febrero. Algunos de los candidatos demócratas que compiten por la nominación de su partido, que llegaron a ser más de 20, llevan más de un año recorriendo el país para conseguir el respaldo de los votantes. En los próximos meses sabremos a quién gana los suficientes apoyos para ser el rival del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, en noviembre. ¿En qué punto estamos y cómo se ganan la presidencia? Desde los caucus a las convenciones, pasando por el sistema de votación, te presentamos algunas de las claves para saber qué esperar de este peculiar proceso electoral. 1.
¿Cuándo son las elecciones presidenciales? Las elecciones se celebran el martes 3 de noviembre de este año. En Estados Unidos las elecciones federales se realizan siempre un día laborable y no uno cualquiera. Se trata del primer martes después del primer lunes de noviembre. La norma que establece la fecha de las elecciones federales en Estados Unidos fue fijada en 1845 para llenar un vacío legal que existía sobre esta materia. Después de estudiar varios factores se decidió que el día ideal era el martes. No faltan voces críticas que lamentan que las elecciones sean un día laborable, lo que incide negativamente en la tasa de participación. ¿Cuáles son los principales partidos? Pues hay dos grandes partidos que se reparten la mayoría de los votos en Estados Unidos, el demócrata y el republicano. Al Partido Demócrata se le identifica en Estados Unidos con el liberalismo, en el sentido que se da en ese país a este concepto, que es opuesto a la idea de liberalismo clásico que se usa en otros países. En Estados Unidos es una corriente que defiende la intervención del Estado, sanidad universal, educación asequible, programas sociales, política de protección medioambiental y sindicatos de trabajadores. Su última candidata presidencial fue Hillary Clinton, que perdió ante el candidato republicano Donald Trump. El Partido Republicano, conocido también como el grandioso viejo partido, tiene una línea de pensamiento conservador. Cree en la limitación del ámbito de Estado, impuestos más bajos, el mercado libre, el derecho a tener armas, la desregulación de los sindicatos y la aplicación de restricciones en temas como la inmigración y el aborto. Otras formaciones políticas más pequeñas como los libertarios, los verdes o el Partido Independiente ocasionalmente presentan un candidato. ¿Qué pasa ahora? Este lunes arranca el proceso de elecciones primarias, pues ya arrancó, en el que los precandidatos batallan para conseguir la nominación de su partido. En la Constitución de Estados Unidos no hay nada establecido sobre las primarias, por lo que las reglas del juego las determinan los partidos y las leyes de cada estado. Esto es interesante, el único partido que ya empezó es el demócrata, porque el republicano ya tiene a Donald Trump como candidato. ¿Qué son los caucus y el supermartes? Un puñado de estados como Ohio, pasado lunes celebra caucus en lugar de primarias. Los caucus son una serie de asambleas populares o asambleas de partido cuya organización recae en manos de los partidos en precintos de todo el estado. Al no ser competencia de los gobiernos estatales, los partidos tienen más flexibilidad para determinar las reglas, como por ejemplo quién puede votar. Bueno, eso resulta interesante, es lo que ya te informé hace un momento de lo que pasó ahí en Ohio. Y el supermartes es el 3 de marzo. Ese día habrá elecciones en Alabama, Arkansas, California, California del Norte, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia, además de la Samoa estadounidense y el grupo demócratas en el extranjero. Algo interesante, esto cuánto dura, cuándo tendrá Trump su rival. Habrá primarias y caucus por todo Estados Unidos desde febrero hasta junio. Ahora bien, es probable que el candidato demócrata se conozca antes de esa fecha. La Convención Nacional Demócrata, en la que el partido nombrará a sus candidatos para presidente y vicepresidente, se celebra del 3 al 16 de julio. La del Partido Republicano tiene lugar más tarde, del 24 al 27 de agosto. Técnicamente el presidente Trump no será oficialmente candidato republicano hasta que sea anunciado en la convención. También resulta obviamente muy interesante. ¿Cómo gana un candidato las elecciones? Se necesita 270 votos. El voto popular, es decir, el número de votos recibidos por cada candidato, no será el que determine el ganador de las elecciones el 3 de noviembre. Esto es así porque al presidente de Estados Unidos no lo elige directamente el pueblo, sino un grupo de representantes que se conocen como el colegio electoral, de acuerdo a lo que establece la Constitución, junto a una compleja serie de leyes estatales y federales. Una simple mayoría de 270 de los 538 votos del colegio electoral se traduce en una plaza en la Casa Blanca. Esto hace que algunos estados sean muy importantes para los candidatos, ya que los más poblados tienen mayor cantidad de votos electorales.
¿Cómo funciona el colegio electoral y qué pasa si ningún candidato gana su voto? El colegio electoral es el término para referirse al conjunto de representantes o electores que se forman cada 4 años para elegir al presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Cada estado tiene un número de electores en proporción a su representación en el Congreso, la suma de sus senadores, cada estado tiene 2, más sus representantes en la Cámara, el número viene determinado por la población. Los 6 estados con más delegados son California 55, Texas 38, Nueva York 29, Florida 29, Illinois 20 y Pensilvania 20. Este sistema le da mayor peso a los estados más pequeños, eso significa que un candidato presidencial debe recolectar votos por todo el país. ¿Qué son estados péndulo rojos y azules? Bastiones republicanos como Idaho, Alaska y muchos estados del sur son considerados estados rojos. Los estados denominados por los demócratas como California, Illinois y gran parte de la región de Nueva Inglaterra o la costa noreste se conocen como estados azules. Los estados péndulos son aquellos que pueden cambiar de signo dependiendo del candidato o candidata. Como los equipos de campaña a menudo deciden no enviar a sus candidatos o invertir recursos en estados que consideran imposibles de ganar, la competición electoral se dirime sobre todo en esos pocos estados péndulo como Ohio y Florida. Arizona, Pensilvania y Wisconsin quizás sean considerados estados péndulo en estas presidenciales 2020. ¿Cuánto tiempo tienen los electores para votar? Como muchas cosas en Estados Unidos, depende del estado. La mayoría de los estados ofrecen votación temprana que permite a los electores registrados votar antes del día de las elecciones. También hay otro voto por correo para electores que no pueden ir físicamente a un centro de votación por enfermedad, discapacidad, planes de viaje o por estudiar en otro estado. Para los que votan el día de las elecciones deben ir en persona a un centro de votación, no pueden votar por internet. Cada estado maneja su propio conteo y normalmente se determina el ganador la misma noche de las elecciones. ¿Qué pasa cuando se anuncia un ganador? Hay un periodo de transición después de la jornada electoral que le permite al nuevo presidente seleccionar los miembros de su gabinete y hacer planes. En enero el presidente electo toma posesión del cargo en un evento que se llama la inauguración. La 20 enmienda de la Constitución, ratificada en 1933, establece que la inauguración debe celebrarse el 20 de enero. Después de una ceremonia en el Congreso, el presidente regresa a la Casa Blanca en un desfile que da inicio a su mandato de 4 años. Así que esto va a estar interesante en Estados Unidos y estaremos dándole seguimiento, respetando obviamente las directrices también que nos impone esta excelente plataforma informativa de YouTube. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, que te puedas darle en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.